Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 2 y nuestro tema es predicciones de accidentes automovilísticos. Bueno, me presento, mi nombre es Sofía Lozano Medina y voy a empezar con la introducción. Y bueno, brevemente, nuestro proyecto tiene con la finalidad de desarrollar una red neuronal artificial que pueda resolver esta problemática. ¿Mediante cómo? Pues que pueda determinar qué probabilidad es de que pueda sufrir un accidente automovilístico. ¿Cómo va a detectar esta probabilidad? Pues bueno, va a tener sus variables. Estas variables nosotros las encontramos debido a investigaciones, ya sean bases de datos, artículos, etcétera. Y bueno, estas variables las voy a presentar a continuación. Son estas. Por ejemplo, empezó con el clima, el lugar, la causa del accidente. ¿Por qué escogimos el clima, más o menos, brevemente? Pues es que desde que nosotros checamos así cuando vamos a salir a la calle, nosotros checamos si está lloviendo, si está muy caluroso, y etcétera. Estas variables las vimos así que fueran muy importantes en cuanto a los datos. Decían decir, por ejemplo, estaba lloviendo, pues tenía un accidente. O había mucho calor, había un accidente y está probado. Y bueno, por ejemplo, también el lugar, hay muchas zonas que son muy riesgosas, etcétera. Así como también, por ejemplo, está el horario, está el tipo de accidente. El horario, pues también así nosotros preveímos, así desde que vamos a salir, que no salgamos tan tarde. Por ejemplo, en la madrugada, pues lo vimos en varios bases de datos, que en la madrugada se tiende a tener es el segundo a tener muchos porcentajes de accidentes. El primero es creo que el de día, pues la hora pico tienden a haber muchos accidentes. ¿Cómo representamos estas variables? Bueno, estas entradas, pues primeramente tenemos que representar, o sea, cómo se las íbamos a comunicar a nuestra red neuronal artificial. Y bueno, nosotros, por ejemplo, este clima la dividimos en 4 niveles, en este caso despejado, lluvioso, nublado, otros, etcétera. Y bueno, pues cada uno tenía su ID para que pudiera identificar así la red neuronal de que estábamos hablando. Pues esta no puedes poner despejado y todo eso. También en cuanto al lugar, Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, pues escogimos los municipios que tenían más probabilidad. Y bueno, también así en caso de la causa del accidente, el horario también lo dividimos, el tipo de accidente. También, y luego está cómo queríamos que es la salida, o sea, cómo queríamos representar la salida. Al principio nosotros queríamos representarla en cuanto a porcentaje, o sea, en cuanto numérico, pero nosotros optamos porque fuera más como de texto, de no probable, poco probable, es probablemente, va a ser muy probable, y esto también fue representado como las variables de entrada, entra 1, 2, 3 o 4. Y bueno, ya a continuación, les voy a, está mi compañero. Bueno, ahora hablaremos acerca de la experimentación del desarrollo de la red neuronal. Primero que nada, el equipo tomó como referencia las bases de datos que se mencionaban anteriormente, como es la del INEGI, para crear casos que pudieran ser interpretados por nuestra red neuronal como entradas, y posteriormente se le agregaron sus salidas, que eran las target, en base a las combinaciones que nosotros fuimos generando de probabilidad que pudiera ocurrir una catástrofe o un accidente de tráfico. Como podrán notar, en nuestra primera tabla tenemos las entradas representadas por las letras P, que van de P1 a P24, y las variables son lugar, clima, tipo, causa y horario, que ya se explicaban anteriormente. Y en la tabla de la derecha se muestran los targets o las salidas, y estos dos tablas están representadas o están incluidas en dos archivos Excel que vienen por separado, que posteriormente vamos a ingresar en MATLAB para que puedan ser interpretados y nuestra red se pueda entrenar. Bueno, como les mencioné, después de crear esta base de datos, vamos a proceder a abrir nuestra aplicación de Network Fitting, que es la que va a hacer el entrenamiento de nuestra red. Posteriormente de que nosotros hayamos creado las variables de nuestros archivos de referencia de Excel, pues vamos a seleccionar el algoritmo de nuestra preferencia. En este caso utilizamos el algoritmo que viene por default, ya que este es el que consume menos recursos de nuestra computadora y que notamos que brindaba mejores resultados, que posteriormente vamos a explicar.
Bueno, para finalizar el proceso, tenemos que seleccionar nuestro algoritmo, darle a entrenar y nos va a generar un resumen acerca del performance, el error de nuestra red y otros datos que pueden ser de importancia al momento de realizar una comparación, por ejemplo, comparándolas con la regularización bayesiana y con el gradiente. En la elección de la red neuronal, nosotros decidimos quedarnos con la red que la herramienta del Neural Network Fitting nos da por defecto, que viene siendo una red neuronal multicapa. Y para esta red utilizamos los 3 algoritmos de entrenamiento que nos da, el de Liebenberg, el de Bayesian y el de Gradient. Para estos 3 algoritmos fuimos variando los valores, los parámetros de entrada para obtener, por así decirse, una comparación muy justa entre las 3, y para las 3 utilizamos un validation data de 30%, un test data de 15%. El número de capas o de neuronas igual lo dejamos en 10 y tuvimos un training data del 55%. Con estos valores, al hacer las pruebas, decidimos quedarnos con el que viene siendo el de Liebenberg, ya que en comparación, los que vienen siendo la tasa, el porcentaje de error en training, validation y test fue muy cercano a lo que viene siendo 0. Y lo que viene siendo la R, que viene siendo el dato de correlación entre datos de entrada y salida, nos dio muy cercano a 1 y en algunos parámetros sí nos llegó a dar 1. O sea que como tal nos quiere decir que tenemos una red neuronal correctamente entrenada. Esto en comparación a, por ejemplo, la de Bayer, que nos daba en el error datos muy separados del 0, muy lejanos. Por ejemplo, nos daba 9 en training, o en test nos daba 6. Y de a tiro en la validación no nos daba datos, como tal nos arrojaba un AN. El otro fue que utilizamos fue el de Scalet, que prácticamente variaba muy poco las décimas en cuestión de los valores de error y de lo que viene siendo del valor de R. Variaba muy poco, más sin embargo el de Lip seguía siendo más óptimo. Así que como tal decidimos usar Lip porque nos daba los valores que indicaban que era una red correctamente entrenada.